Hola, sean bienvenidos a la primera actividad de Ingeniería del Software 2 en su trimestre número 2. En este tema trabajaremos con los conceptos básicos del diseño del software, su definición, su importancia, fases que comprenden el diseño del software, consideraciones para un buen diseño y principios aplicados para diseñar y desarrollar software. Entonces, ¿estamos listos? ¿Preparados? Y arranquemos. Cuando hablamos del diseño del software, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿A qué nos referimos? Bien, fíjense, el diseño del software es la fase en la que se definen las estructuras de datos, las funciones y comportamientos de un software en función de los requisitos. También podemos considerar que es un proceso donde se determina la estructura del sistema de software y de sus datos antes de iniciar la programación. Asimismo, podemos señalar que es la etapa donde se define la arquitectura y los componentes de un programa de software. Es decir, la etapa de diseño del software representa la fase donde se maqueta todo el sistema que se va a desarrollar. Se plasma en diferentes documentos cómo debe funcionar el software, cómo se interrelacionan sus componentes, el diseño de la base de datos con sus tablas, campos y relaciones. Es decir, es el sistema representado en papel. En conclusión, la etapa del diseño responde a la pregunta ¿cómo se va a construir el software? Por tanto, debe proporcionar una completa idea de lo que es el software, enfocando los dominios de datos, funcionamientos y comportamientos desde el punto de vista de la implementación. Ahora, ¿qué características debe tener el diseño y qué condiciones debe cumplir? En este sentido, la condición más importante para llevar a cabo el diseño del software es que debe cumplir con los requisitos de usuario. Para ello debe satisfacer los elementos contenidos en el documento de requerimiento y traducir de manera fiel los requisitos funcionales y no funcionales, abordando los aspectos de funcionalidad, rendimiento, seguridad, entre otros. El diseño debe ser fácil de entender. Para ello debe estar documentado y organizado para que otros programadores lo comprendan y modifiquen a futuro, para que se pueda adaptar a los nuevos requisitos o cambios del entorno. También debe ser confiable, de manera que sea consistente y con baja probabilidad de fallas. Por último, debe ser robusto, que se comporte razonablemente en circunstancias que no fueron anticipadas en los requerimientos. Bien, en este sentido, ¿qué importancia tiene el diseño del software? Al tener un impacto directo sobre la capacidad del sistema para cumplir o no los requerimientos establecidos, un error de diseño arrastraría una gran problemática en el desarrollo del mismo. Por ello, el diseño obliga al desarrollador a planificar antes de escribir el código. Muchas veces los programadores escriben código sin sentarse a analizar por qué o cómo deben escribir el mismo. Simplemente se sientan y escriben código que resuelve un problema. El diseño del software los obligará a sentarse primero a planificar qué tipo y cómo deben escribir ese código. En esa planificación se considera encontrar formas de desarrollar el código y que sea creativo. Se resuelve primero el problema que lo evitaría incidencias posteriores o errores posteriores. Y se explica y comprende el software a desarrollar. Es por ello que en el diseño es donde se define la arquitectura del sistema. Se definen los componentes, los datos y cómo se relacionan entre ellos, sus interfaces y otros elementos, de manera que toda esta integración permite entender el mismo. Este entendimiento permite la modularidad en el software y es un hecho demostrado que un sistema modular es mucho más fácil de entender, comprender y en consecuencia aprender que uno que no lo está, por lo que su mantenimiento sería más fácil. En este sentido, un diseño de software bien realizado va a conducir a un sistema robusto, escalable y fácil de usar. Por tanto, sube la calidad del software, traduciendo esto en una mayor satisfacción del usuario y o clientes. En resumen, podemos ver la importancia del diseño del software como la construcción de un edificio, centro comercial o una casa, donde el diseño representa el dibujo o la maqueta del arquitecto. Por tanto, al tener un buen diseño, por ende, la calidad del software va a ser superior. Determinar una metodología clara para llevar a cabo el diseño del software no es fácil. Como se ha dicho anteriormente en las diferentes unidades curriculares que he impartido, la metodología la puede establecer uno mismo. Lo importante es definirla y hacer uso de ella. En este sentido, las etapas que involucran el diseño del software son variadas, pero todas apuntan a definir tres elementos básicos que permitirán un buen diseño del mismo. En primer lugar, el análisis. Siempre, en toda metodología de trabajo, la fase de análisis es importante.
En el caso del diseño del software, el análisis permitirá entender los requisitos establecidos. Esta etapa, por tanto, involucra el análisis y comprensión de los requerimientos pautados en el documento. En segundo lugar, el diseño de alto nivel. Esta etapa se refiere a la organización del software, considerando los componentes que lo integrarán, interfaces y la manera que se comunican e interactúan entre ellos. Es la solución arquitectónica del sistema. Es una fase donde se realiza un diseño general del mismo, cómo se relacionan los componentes y cómo deben interactuar entre ellos. Por último, se va al diseño detallado del sistema. Aquí se detallan los datos y la lógica de lo que se tiene que hacer. Es la especificación de cada módulo. Se hace uso de los diferentes diagramas de modelado de datos, de flujo, secuencias, entre otros. Es decir, ya se especifican en detalle todo lo que debe integrar el sistema, como por ejemplo las estructuras de datos, sus relaciones, tipos y el diseño de las interfaces, entre otras. Ahora bien, ¿qué debemos considerar para llevar a cabo un buen diseño? Como definimos en la importancia del diseño, un buen diseño se fundamenta en la evaluación de la calidad y para ello se debe considerar implementar todos los requerimientos explícitos contenidos en el modelo de requisitos y dar cabida a todos los requerimientos implícitos que desean los participantes usuarios. Es decir, debe adaptarse a nuevos requisitos. Debe proporcionar el panorama completo del software y abordar los dominios de los datos, las funciones y el comportamiento desde el punto de vista de la implementación. En consecuencia, debe proporcionar una idea clara de lo que es o será el sistema. Debe ser modular. Por tanto, hacer una partición lógica del software en elementos que realicen funciones y subfunciones específicas, permitiendo un mayor entendimiento del mismo y mejorando su legibilidad. De esta manera se puede garantizar independencia entre los componentes del software que presenten características de funcionamiento independiente. Así va a ser una guía legible e incomprensible para quienes generan el código y para los que lo prueban y dan el apoyo posterior. Asimismo, debe contener abstracciones, permitiendo enfocarse en las características funcionales que requiere el usuario, ocultando los detalles de la implementación. Es decir, enfocarse más en el qué hace en vez del cómo lo hace. Y por último, debe generar un método repetitivo, produciendo un diseño usando un método que pueda repetirse según la información obtenida durante el análisis de requisitos de software. Implica definir plantillas, patrones reusables que permitirán una mayor escalabilidad al estandarizar los enfoques para crear componentes o módulos. Ya por último, es importante destacar la existencia de algunos principios básicos para el diseño del software y el desarrollo de código. Estos principios no son una camisa de fuerza, simple y llanamente lo que buscan es establecer algunas normas de seguimiento para el diseño del mismo. Se cuentan con tres tipos de principios. El principio KISS, Keep It Simple Stupid. El principio DRY, Don't Repeat Yourself. Y el principio JAGNY, You Aren't Gonna Need It. ¿Qué es el principio KISS? El principio KISS no es más que I keep it simple estúpido, manténlo simple estúpido. Es un principio que se refiere a promover la simplicidad en el diseño y desarrollo del software, bajo el enfoque de que menos es más. Es decir, busca evitar complejidades innecesarias en el software. Para lograr este cometido, primero hay que enfocarse en lo esencial, no agregar funciones innecesarias o simplemente agregar complejidades no solicitadas pensando en que se va a hacer un bien para el sistema. Hay que mantenerse enfocada en lo básico. En segundo lugar, hacer diseños de interfaces simples e intuitivas. Es importante no sobrecargar las pantallas o formularios para hacerlas más espectaculares. Simple y llanamente hay que hacerlas lo más sencillas posible y fáciles de manejar, de manera que el usuario las entienda con velocidad. Y por último, hay que aprovechar las herramientas existentes. ¿Para qué inventar la rueda? Si existen conjuntos de bibliotecas, frameworks o herramientas que van a facilitar el desarrollo, ¿por qué no las utilizamos? Aprovechemos esas herramientas. El principio DRY, Don't Repeat Yourself, no repitas. Es un principio más del desarrollo del software que del diseño, cuyo basamento es evitar código duplicado, ya que de ocurrir realizar mantenimiento sería mucho más difícil. La idea básica es que todos los componentes asociados al código se corrijan al modificar sin necesidad de ir a cada uno de los componentes para verificarlos.
En este sentido, el principio Drive busca mejorar la mantenibilidad y legibilidad. Como dije con anterioridad, un código sin repetir es más fácil de entender y modificar. Facilita la reutilización del código. Al no existir código repetido, es más fácil de reusar el mismo en otra parte del proyecto o en otros proyectos. Esto mejora la escalabilidad. Debido a los beneficios anteriores, obviamente el principio Drive mejora la escalabilidad del código. Para poder cumplir con Drive puedes utilizar funciones, subrutinas, clases u objetos o cualquier herramienta que te permita cumplir con este principio. Por último tenemos el principio YAGNI. You aren't gonna need it. No lo vas a necesitar. Este es un principio que lo que busca es reducir el desperdicio al no implementar funciones que no son necesarias y lo único que hacen es consumir tiempo. También simplifica el código y la arquitectura. Por lo general el software que tiene solo lo que necesita es más simple, limpio y fácil de entender. También da valor a los usuarios. Así se asegura que el software se centra en proporcionar valor a lo que pide el usuario y no a desperdiciar tiempo en elementos sin sentido o en elementos que simple y llanamente no son solicitados. Bien muchachos, hasta aquí llega la primera actividad de la materia. Para cualquier pregunta que necesitan o alguna duda que quieran despejar, recuerden, hay que utilizar el aula virtual a través del hilo de preguntas que queda abierto en la misma. Nos vemos en la próxima actividad.